Streaming Channel presenta La mejor época de Venezuela. Segundo intento. Capítulo 5. Y es que estos ajustes significan que las empresas privadas cuenten con menos apoyo del Estado y se obligan a ser más competitivas, que los trabajadores organizados asuman reducciones de personal, que los partidos políticos acepten una menor burocracia estatal. Por supuesto, nada de esto es sencillo. Yo creo que este programa necesita apoyo político, que hay que construirle apoyo político. Me dijo, mire ministro, ocúpense ustedes de hacer lo que tienen que hacer, que yo me ocupo de apoyarlos. Él tenía un punto de caudillo, ¿eh? Él tenía un punto de decir, bueno, que la energía personal es capaz de superar obstáculos por muy fuertes que sean. Me dijo, mire Fernández, este programa no lo podemos hacer en América Latina, sino dos gobernantes. El general Pinochet en Chile por la fuerza de sus bayonetas y yo aquí en Venezuela por la confianza que el país tiene en mí. El año 89 finaliza con trascendentales cambios para el mundo. La Guerra Fría llega a su ocaso. En Europa, los gobiernos comunistas comienzan a desaparecer uno tras otro. Mientras tanto, Venezuela también se está transformando. No quería solamente la reforma económica, sino la reforma política, la descentralización avanzada del país, la elección directa de los gobernadores, ¿verdad? Y de los funcionarios públicos, ¿verdad? Reformas verdaderamente democráticas para el país. Bueno, la primera que puso el grito en el cielo y que se opuso a eso fue Acción Democrática, ¿verdad? Porque el presidente de Venezuela, los gobernadores los nombraba el presidente siempre a dedo. Hoy continúo mi recorrido por diversos estados de la República para hacer acto de presencia y ser testigo de la juramentación de los primeros gobernadores electos por votación popular en Venezuela. Me hacen entrega de una gobernación que es la meca, así como la mayoría de las gobernaciones del país, que es la meca de una burocracia ineficaz y parasitaria y llena de vicios y entrabamientos. Por primera vez en Venezuela, el presidente debe compartir el poder con gobernadores de otros partidos políticos. De tal manera que se creó una nueva geografía política. Y yo debo decir que nosotros tuvimos siempre un respaldo abierto, claro, definido de Carlos Andrés Pérez, sin distinciones de partido ni de nada. Los gobernadores copellanos no nos podemos quejar, ¿no? Y los del MAS tampoco, y los de Causa R tampoco, porque había para todos los gustos. La agricultura es una parte esencial, estratégicamente fundamental para consolidar la soberanía del país y para garantizar el desarrollo de su economía. Ustedes campesinos, ustedes agricultores todos de Venezuela son un pivote y un factor central para la modernización de nuestra patria. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! El gran viraje también llega al campo. Es cierto, durante años ha sido apoyado con importantes subsidios y ahora la nueva política obliga al Estado a disminuir las ayudas y a los productores a ser más eficientes y competitivos. Comienza el segundo año de gobierno y a Venezuela empiezan a llegar nuevas inversiones, se crean nuevos puestos de trabajo y la inflación retrocede. Un sector de la economía crece y logra exportar,
pero otros han tenido que reducirse o cerrar. Un buen ejemplo de estas dificultades es el sector textil, que ahora tiene que competir en precio y calidad con las telas importadas que pagan menos impuestos para entrar al país. Ya yo había aprendido el discurso que me decían. Primero me felicitaban, segundo nos decían lo importante que eran esas reformas, tercero nos decían que ellos tenían todo el apoyo a las reformas y después me pedían una excepción para su industria, porque siempre todas sus industrias eran estratégicas y que a ellos no les tenía que tocar las reformas, ¿no? Entonces empezaron a perforar el apoyo al programa, unos porque iba muy rápido, otros porque iba muy lento, otros porque favorecía este sector, otros porque desfavorecía este sector. Un sector acostumbrado a las políticas de protección, a esa Venezuela rentista, ¿verdad?, que protegía las industrias con prohibiciones de importación, con aranceles del 150%. El sector privado quería continuar con ese mercado cautivo y no entendió en las primeras de cambio el mensaje de que no, esta política los va a favorecer a ustedes porque ahora les va a ampliar el mercado. Los que sean buenos de verdad, se van a convertir en exportadores. Pero pasar de la teoría a la práctica es como una carrera de obstáculos. Las fuerzas sindicales que habían promovido el regreso de Carlos Andrés resienten que su poder adquisitivo tarda en recuperarse, aunque diferentes planes sociales ayudan a paliar el aumento en el costo de la vida. Por ejemplo, la beca alimentaria, que era una beca en efectivo y en alimentos a todos los niños que asistían a los colegios públicos. Ese fue el gran programa social de Lula da Silva en Brasil. La beca familia lo llamaba él. Y el de Ernesto Zedillo en México, la beca familia también en México. Ese programa, el primero que lo creó fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989. La beca alimentaria. El aumento tremendo de los hogares de cuidado diario, la inversión en hogares de cuidado diario, el seguro de paro forzoso, ¿verdad? También es cierto que estos planes sociales difícilmente cubren las necesidades que ya existían y que se han acentuado por los ajustes. Desde el Congreso tampoco se facilita la labor del gobierno. Los partidos políticos frenan importantes iniciativas, como la creación del impuesto al valor agregado, IVA. Entonces, queríamos racionalizar el impuesto sobre la renta y crear el IVA, que Venezuela era el único país del mundo donde no había IVA, porque siempre todo había salido del petróleo. En los países que tienen mucho petróleo y en donde el Estado moderno fue formado en el mismo momento de la explotación de petróleo, como Venezuela, eso implica que las instituciones del Estado están formadas alrededor de renta, de la profita excesiva que viene del petróleo. Estos países son diferentes que todo el resto de los países del mundo. Y lo importante de eso es que vivir de rentas implica que no tiene impuestos, no tiene la necesidad de extraer recursos de su población. Venezuela, desde que es un país petrolero, el Estado mantiene a los ciudadanos. Y por eso, tradicionalmente, los venezolanos no pagábamos impuestos. Carlos Andrés Pérez se juega en estos momentos su viejo prestigio. Rectificando del pasado, ahora no es momento de nacionalizar, sino todo lo contrario. Desde luego que, repito, tenemos que disminuir el tamaño del Estado. Tenemos que reducir las empresas básicas a exclusivamente lo básico. De manera que la privatización va hacia aquellas empresas que están en manos del Estado y que el Estado no tiene por qué administrarlas ni conducirlas. La más emblemática es la privatización del monopolio estatal de telefonía, CanTV. Una empresa telefónica que tú para agarrar el tono tenías que pasar 10 minutos con el teléfono en la mano para que te cayera el tono, ¿verdad? Y después tenías que marcar 10 veces el número, ¿verdad? Porque ahí no se había vuelto a invertir un centavo en materia de telecomunicaciones en Venezuela. Sin embargo, son muy pocas las que se logran realizar en un país tan estatista como Venezuela. Privatizar siempre ha sido motivo de confrontación y desconfianza. Por eso, a quienes están apostando a la privatización de nuestras grandes empresas básicas,
Alcasa no será entregada a los grandes monopolios del capital internacional ni cedida a precios viles a los dueños del capital nacional. La Confederación de Trabajadores de Venezuela tenía un poder real, un poder de negociación y de presión real. Y cuando hablaban de privatización, siempre la CTV, que prácticamente la cúpula de la CTV, los principales dirigentes de la CTV estaban en la Dirección Nacional de Acción Democrática, planteaban, ajá, ¿y qué va a pasar con los trabajadores? Para mí era como obvio que había que privatizar el hipódromo de la Rinconada, donde los dueños de los caballos eran la gente más rica de Venezuela, eran criadores, ahí se hacían apuestas inmensas los sábados y los domingos, corría muchísimo dinero, todo el mundo ganaba, menos el Estado, menos los ciudadanos venezolanos. Bueno, fue imposible. Fue absolutamente imposible el privatizar el hipódromo, que daba pérdidas todos los años y era dinero que nosotros necesitamos desesperadamente para los hospitales, para las escuelas, y no lo teníamos porque se lo llevaba el hipódromo. No eran cantidades muy grandes, pero creo que es un símbolo muy interesante que es lo que pasa con las privatizaciones. Casi 3 años después de haberse implementado el gran viraje, la economía venezolana ha superado la aguda crisis económica. Queremos comercio en condiciones de reciprocidad y equilibrio. Él participó mucho en todos los conflictos de Centroamérica. Habían guerras civiles en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua. Él se involucró mucho con todos los presidentes y por supuesto que apoyó mucho mi plan de paz. Le tenían tal respeto, tanto los guerrilleros como el gobierno de El Salvador, porque la gente lo veía como un conciliador, que no lo veían de un lado o del otro, y ayudaba igual a ambas partes. Pero su prestigio en el exterior y los buenos números en la economía no se traducen en la popularidad del presidente. La vida cotidiana es más urgente que los objetivos macroeconómicos. Yo creo que la gente votó por Carlos Andrés, esperando una Venezuela de bonanza, una Venezuela que las cosas llegaran muy fácil y rápido. En un programa de ajuste, tal como estaba planteado, se puede obtener crecimiento económico, pero llega un momento en que la gente dice, bueno, yo no voté por esto. ¿Por qué, habiendo crecido, el descontento se esparció? Las crisis son duras, son terribles, y los programas sociales no las compensan completamente. Eso por una parte. Pero por la otra, porque los programas de cambio, de ajuste económico exitosos, tienen un requisito: que el partido del presidente apoye al presidente. Pero institucionalmente, él menospreció a Acción Democrática, menospreció a COPEI, menospreció a la Cámara de Diputados, menospreció al Senado. No, él creía que todo iba muy bien y, entre comillas, iba bien. No sabíamos hasta cuándo. Y no midió Carlos Andrés la importancia del soporte y del apoyo político indispensable para que un programa tan duro y tan serio como ese pudiera durar. Fue una política comunicacional que no logró transmitir con claridad todo cuanto iba a ocurrir y todo lo que se buscaba, cuál era el objetivo final. En realidad, en el gobierno no se sabía que la política es comunicación, no que la política tiene que estar acompañada por la comunicación, sino que la política es comunicación. Y por eso hubo una falla sistemática en materia de comunicación. Tampoco está el presidente de luna de miel con los medios, quien en estos años han gozado de mayor independencia e influencia en la sociedad. Ciertas o no, las denuncias de corrupción ganan terreno. La lucha contra la corrupción, la obsesión por la corrupción que existía, fue exagerada y distorsionada.
Fue asfixiado el debate sobre el futuro del país por el debate sobre la corrupción. Entonces, el proyecto nacional de Venezuela, el proyecto de cómo se construye un país, cómo se desarrolla el país, no era tengamos mejores hospitales, escuelas, universidades, instituciones. El problema es metan presos a los corruptos, y eso ciertamente no da para construir un país. Malviviente, y nos queda bien a todos, además. Qué mal vivimos, mana. Por estas calles la compasión ya no aparece. La telenovela Por estas calles, la más exitosa de la temporada, divulga la idea de un país abatido por la corrupción y una crisis moral en la política nacional. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. A todo esto se suma la confusa situación alrededor de la vida personal del jefe de Estado. La presencia pública de Cecilia Matos ha crecido y es tema en los medios. A su entorno se le vincula con favoritismos y negocios poco transparentes. Revelaba que el presidente de Venezuela tenía un problema personal no resuelto que se convirtió en un flanco de acusaciones, por ejemplo, acusaciones de corrupción. Le hizo daño especulativo entre quienes querían perjudicarlo y lo lograron. Una relación muy complicada y yo creo que muy negativa, primero que todo, para estas dos señoras, para la familia de Blanca Pérez y sus hijas y para la familia de Cecilia Matos, que después de todo era el presidente de la República, y los jefes de Estado tienen una responsabilidad más allá de lo personal, que es preservar la forma. Curiosamente, en una relación mucho más compleja como esta, perdió el sentido de las formas. Y eso ha sido la parte más criticable de su vida, de su vida, que no es su vida política, pero que sí afectaba a su vida política. Su tercer año de gobierno está por terminar. El radical viraje del presidente Pérez y hasta su propia personalidad le han ganado importantes adversarios. Los de mayor peso mediático son un grupo de intelectuales periodistas y líderes de oposición, a quienes se les conoce como los notables, y abogan por una constituyente para cambiar de gobierno. También hay rumores de que hay en marcha un golpe de Estado. A Carlos Andrés se le informa esto. En un momento determinado recibo una información sobre la inminencia de un golpe militar. Pues naturalmente le digo a Carlos Andrés, oye, debería hablar contigo, el tema es preocupante. Él se da cuenta inmediatamente, sin que le diga nada. Yo te mando a una persona, pero no te preocupes, si estás pensando en algo como lo que yo imagino, no pasa nada, ¿no? Le dije incluso que había tenido acceso a algunos de los informes que le pasaban a él y tal. Me dijo, bueno, Osvaldo, le di un golpe a la mesa. Yo tengo las Fuerzas Armadas aquí, en este puño, aquí. Tengo más experiencia que tú, me dijo. El presidente viaja a Davos, en Suiza, al Foro Económico Mundial, pero la noche del 3 de febrero, a su regreso, solo pueden dormir una hora. Su ministro de Defensa lo llama para anunciarle que está en marcha un golpe de Estado, comandado por el ejército. Carlos Andrés llega al Palacio de Gobierno, que los golpistas tratan de tomar por todos los medios. El presidente y un puñado de escoltas responden a los ataques desde el despacho presidencial violentamente atacado. También la casa presidencial donde permanece su familia es asaltada con ametralladoras y morteros. Carlos Andrés logra desde la televisora Venevisión dirigirse al país. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho. Compañeros, lamentablemente, por ahora
los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.